¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar y arrancamos este periodismo de vida hablando de un sector indispensable para el desarrollo económico, político y social de cualquier país. Me refiero al de los empresarios, porque pues gracias a la iniciativa privada, millones de familias contamos con los recursos necesarios para salir adelante. Recordemos que el bienestar social, la salud, la seguridad, pues son parte de las muchas responsabilidades de un gobierno y de ese gobierno y gobernantes que nosotros elegimos en democracia y que sostenemos con nuestros impuestos, pues tenemos que tener sin duda alguna un buen resultado. También es cierto que dentro de toda organización social, pues las empresas privadas aportan mucho del capital que hace que la economía nacional se mantenga a flote. Aquellas naciones en donde se ha intentado privatizar a las empresas de particulares o extranjeras, pues solo han ocasionado pobreza, desabasto, desempleo y algo con lo que no se puede lidiar, que es la burocracia. Aguas, porque cuando desaparece todo esto, ¿qué haces con la burocracia? Y eso es una cantidad de millones de personas importante que no tienen otra opción ni otra preparación y no tienen otro oficio además. Por ejemplo, es prácticamente imposible que cualquier gobierno cubra todas las necesidades de sus ciudadanos. Lo hemos platicado aquí, que fabrique los productos, distribuya y ofrezca los servicios que la población requiere, pues no con calidad. Deja tú eso, con opción de elegir, con variantes, pues con opciones. Las dictaduras se caracterizan precisamente por un desabasto terrible, donde una persona decide qué, cuándo y dónde deben de abastecerse sus habitantes, cierran las aduanas, frenan las importaciones, expropian las empresas, quitan las concesiones. Las democracias empiezan a desaparecer. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia del mundo en muchas dictaduras. Por ejemplo, conozco gente de Venezuela que tenía muchísimo dinero, dueños de empresas de gas natural que en algún punto, y nos lo vino a decir esta mujer de España, esta mujer que trabaja en la política en España, que nos dijo aquí, Fer, esa gente era impensable. Te decía, ¿tú crees que en 2 años me vas a poner un sello para comprar agua? No, hombre, claro que no te creo. Pero no solo era la familia acomodada del gas natural, era el que tenía muy poquitos dólares para vivir diariamente. Ese también tenía que hacer fila y ese también tenían que ponerle un sello. El desabasto es importantísimo. Ahora, la participación de los empresarios, ahí es donde nos queremos detener el día de hoy, porque sin la participación de los empresarios, pues no hay gobernabilidad en un país. Por eso existen congresos, confederaciones, encuentros internacionales, donde se reúnen los líderes empresariales para discutir pues, las mejores condiciones y rutas que van a necesitar tomar en un mundo global, pues para un buen desarrollo, para el desarrollo de cada nación a nivel global, evidentemente. Por ejemplo, en la 49 edición del Foro Económico Mundial, pues que es la mayor cumbre empresarial del año, con impacto internacional, los primeros datos y comentarios fueron pesimistas en cuanto al crecimiento económico global para este 2019. Lo de Davos, la ausencia de México en Davos es un significado. Si van el siguiente año ya da igual. Claro. Ya no es tema, ya no tiene el mismo impacto. Era el momento de ir arrancando este 2019 para ver dónde se invierte, cómo podemos hacer negocios juntos. Ahora, el Fondo Monetario Internacional anunció la revisión a la baja del crecimiento económico mundial en general. Dice el Fondo Monetario que el crecimiento a nivel mundial va a rondar en un 3.5% este año. Muy pobre. El mundial.
Andrés Manuel López Obrador dice que en México solo el 4%. Pues esa es una cifra guajira. Pues si el mundial es del 3.5, ¿cómo va a ser el 4 el de México? No, 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 no. Ahora, a este pesimismo, pues se agregó la ausencia, lo que les digo, de verdaderos políticos internacionales. En reuniones no existen gobernantes que generen confianza, estabilidad económica. Jair Bolsonaro, bueno, pues lo mencionaron en la cumbre del FEM, no da confianza. Pero de todos en América Latina es el que más confianza da. Porque pues Chile no, Perú no, Argentina no y México no. Y ahí es un tema importante. Ahora, las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional disminuyeron también las expectativas de octubre del año pasado sobre el crecimiento, esperando que algunas de las principales economías mundiales, como Alemania, pues pueda mantener un ritmo, pero de acuerdo a los economistas, el Producto Interno Bruto Mundial crecerá menos de lo previsto anteriormente, debido a tensiones comerciales actuales encabezadas por Estados Unidos y China, porque también el trompudo no nos ayuda en nada, porque también hay un aumento de riesgos a nivel político. Según un sondeo presentado en Davos por PricewaterhouseCoopers, el pesimismo también está cada vez más presente en la moral de los grandes empresarios mundiales. Esta firma británica de PricewaterhouseCoopers revela que menos de la mitad de los presidentes de 1 millar de las multinacionales más importantes del planeta cree que la economía mundial pues va a crecer este año, pero no como otros. Otro sondeo realizado a presidentes de 1,378 multinacionales señalaron que el 30% consideran que el panorama económico mundial va a empeorar en los próximos meses, lo cual contrasta con la encuesta del 2018, en donde solo el 5% pensaba esto mismo. A ver, del 5% que pensaba esto ya aumentó a 30%. El reporte del FEM asegura que la incertidumbre política, las tensiones comerciales, el aumento del populismo en el mundo son los factores que explican la drástica caída de las expectativas de los presidentes de las multinacionales en la economía mundial y de negocios. Yo pregunto a quien nos escucha, mi querido Emilio Valles Vidrio, Carlos Armando Rodríguez, ¿habías visto un panorama así en tu época productiva, en tu época más productiva, en tu vida, a la edad que tienes, pues, que no la vamos a volver a tener, que vamos a tener que ser muy, muy productivos, porque este es nuestro momento, el momento de muchos. Y es el momento también de ayudar a muchos a tener su momento. Pero pues no pinta estable. No pinta nada bien. Durante los años de la década de los 80, quizá el panorama que se veía más o menos similar entre el gobierno de López Portillo y lo de Miguel de la Madrid, que México se veía con una complicación económica muy grande, pero también hay que recordar que vino lo del sismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, existía un factor importante. El sector privado primero estaba muy unido, segundo tenía esta fortaleza con el gobierno de trabajar de manera conjunta y tercero, no existía una división tan drástica en toda la sociedad. Creo que este último punto es el delicado. La polarización que hablábamos a raíz de la soberbia y la envidia con Trueba el viernes en el micrófono, que fue repetición del sábado. Ahora, fíjense, en México, pues tenemos la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, el sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina empresarios de todos los sectores para ser representados en el ámbito laboral y social. Ahora, un sindicato con un gran peso, porque México es uno de los países que está pasando precisamente por un momento crítico en el que se suman las políticas de un nuevo gobierno, la ola de despidos, las pocas expectativas de crecimiento y el saqueo pasado.
Pero ¿qué tanto sabemos de la Coparmex? ¿Cómo se originó? Eso es lo que hoy vamos a platicar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque este organismo surge después de una convención de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industrias que congregó a representantes de distintas cámaras de comercio, la minería, agricultura, la industria, la ganadería, con el fin de estudiar en proyecto del entonces presidente Emilio Portes Gil. Reglamentaba aquel proyecto el artículo 123 de la Constitución que rige las relaciones laborales en México, que depende la ley, evidentemente, federal del trabajo. Así que se crea la Coparmex para defender los legítimos intereses de sus afiliados ante las distintas órdenes y poderes de gobierno y ante todo tipo de organizaciones. La diferencia entre las cámaras constituidas por disposición legal y la Coparmex es que esta es una organización independiente de afiliación voluntaria, ajena al esquema corporativista que pues empezaba a formar en aquel tiempo. Ahora, a lo largo de los años, pues imagínense, también hemos visto el daño de la figura sindical, que ha sido un mecanismo de defensa más importante para la independencia de los patrones, para poder perseguir sus legítimos intereses, consolidar una buena relación entre ellos y sus trabajadores, no porque hay un sindicato que vive de ellos que está en medio. Ahora, Coparmex ha impulsado desde el sector privado, en colaboración con el sector público y en alianza con organismos de la sociedad civil, un fortalecimiento del entramado institucional del país. ¿Qué quiere decir esto? Pues creación de instituciones públicas que favorezcan dos cosas importantes, y eso sí se lo debemos a el trabajo de esta organización de la Coparmex, que el desarrollo, inversión y competitividad, porque pues eso no existía. Claro. Ahora, es muy necesario que el sector empresarial sea parte de las decisiones y políticas de un país y de este gobierno. No pueden estar disasociados. ¿Cómo? O sea, la presidencia por un lado con el autoritarismo y por el otro lado los empresarios, no, hombre, pues eso es una fórmula fallida. Tienen que trabajar en conjunto. A ver, señor presidente, ¿a usted qué le interesan? Los temas sociales. Regalar. Bueno, ¿yo cómo lo puedo ayudar? Involúcrenos. Claro. A las empresas con muchísimo gusto mexicanas, hay que sacarlas adelante, pero también permítanos poder tener libertad en el mercado y competitividad no solo con las empresas mismas mexicanas, sino a nivel internacional. Pues, ¿cómo? Entonces, esto ayuda al desarrollo, esto genera empleos, no vamos a poder salir de la pobreza, esto ya parezco, ya parezco política yo, tú. Pero es que de veras no vamos a poder salir de la pobreza si no es con trabajo, con empleo. A ver, yo le regalo a un hijo su dinero mensual. Ajá, ¿hasta cuándo? Pues lo voy a hacer un baquetón. Habrá un momento que le diga, oye, ya no, mijito, ya no seas huevo, ándale. A trabajar, busca tú tus medios y me traes lana a esta casa. Pues, ¿cómo? ¿O así es para mantenerlo siempre? Efectivamente, como lo dices. O sea, no sí puedes tiene que mantener trabajar a alguien que no te produzca. para toda la vida. Pues es tener un bueno pan. Bueno, es una ofensa. El bueno para nada no debería de aceptarlo. El nini debería decir, oye, no, yo soy más digno. No, mira, no encuentro oportunidades, pero ayúdenme a buscarlas. Pero no me regalen, soy digno. A mí enséñenme cómo. Y díganme, ¿a dónde me puedo colocar para trabajar y que yo le ofrezca algo a mi país? Pero pues así de, mándenme el sobre a mi casa, pues no manches. Claro. Sí, porque ahí también hay yo creo que ahí es parte de una visión que erróneamente se ha tenido entre ser populista y ser paternalista. Por eso, pues necesitamos a Coparmex. A mí un día me dijeron, tú te aventaste un golpe de estado ahí en el Twitter. Pues era el sereno, pero empresarios, ¿dónde están? Únanse, pónganse las pilas.
No dejen de invertir. México depende de ustedes, como de las ONGs que venimos hablando, como de tantos programas que sí funcionan. De todos los sectores. O sea, un país está conformado y fortalecido por los diferentes sectores y hay que trabajan. fortalecerlos, claro, hay que fortalecerlos, no hay que desaparecerlos, aplastarlos, minimizarlos, pues no, ¿cómo crees? Claro. Bueno, de eso vamos a hablar y mucho más. Y